Asterisco, no olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y campana, suscribirte para no perderte nuestras últimas historias. Ahora déjame llevarte a una noche que lo cambió todo. Una noche que nunca vi venir, pero que me dejó con una comprensión más profunda del amor, de la conexión y de los giros inesperados que la vida puede tomar. Era un jueves tranquilo, de esos que parecen contener la respiración. El aire estaba fresco, cargado con el leve aroma de las hojas de otoño, y la luna colgaba baja en el cielo, proyectando un resplandor plateado sobre nuestra silenciosa calle suburbana. Mi esposo, Greg, se había acostado temprano, agotado después de una larga semana de trabajo. A mis 51 años, había aprendido a apreciar estos momentos de quietud, la calma que llega cuando la casa duerme y el mundo parece pertenecerme solo a mí. Estaba acurrucada en el sofá con un libro, una taza de té de manzanilla humeante sobre la mesita de lado, cuando sonó el timbre. Fruncí el ceño y miré el reloj. Campana, eran casi las 10:30 de la noche. ¿Quién podía visitar a esa hora? Dejé el libro a un lado y caminé hasta la puerta en mis pantuflas, mirando por la mirilla. Para mi sorpresa, era Mark, el amigo más antiguo de Greg. Mark y Greg se conocían desde la universidad, y a lo largo de los años se había convertido en una presencia familiar en nuestras vidas, siempre presente en las barbacoas, los cumpleaños y las reuniones ocasionales de fiestas. Pero esa noche se veía diferente. Su rostro normalmente alegre estaba tenso, sus ojos oscurecidos por algo que no lograba identificar del todo. Resoplido, abrí la puerta. El aire fresco de la noche rozó mis mejillas. «Mark, ¿está todo bien?». Él dudó, pasando una mano por su cabello revuelto. «Hola, Linda. Siento aparecer así. Solo, necesitaba hablar con alguien y no sabía a dónde más ir». Había una vulnerabilidad en su voz que me tomó por sorpresa. Mark siempre había sido el alma de la fiesta, el tipo que podía hacer reír a cualquiera con un chiste bien medido. Verlo así, tan crudo, tan abierto, resultaba inquietante. Me aparté a un lado, invitándolo a entrar. «Por supuesto. Pasa. Siéntate. ¿Quieres un té?». Asintió y me siguió hasta la sala. Me ocupé en la cocina preparando otra taza, mientras mi mente corría. ¿Qué podía haberlo traído a nuestra casa a esa hora? Cuando regresé, estaba sentado al borde del sofá, las manos firmemente entrelazadas. Le entregué el té y me senté frente a él, dándole espacio pero haciéndole saber que estaba allí. Durante un largo momento no habló. Solo miraba la taza humeante, como si las respuestas que buscaba pudieran esconderse en sus profundidades. Finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. «Linda, no sé cómo decir esto, pero llevo mucho tiempo cargando con algo y ya no puedo seguir guardándolo». Mi corazón dio un vuelco. Había un peso en sus palabras, una seriedad que hacía que el aire entre nosotros se sintiera denso. «Sea lo que sea, Mark, puedes decírmelo. Estás entre amigos aquí». Respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente. «Se trata de Greg, y se trata de ti». Me quedé congelada. Mi mente se aceleró. ¿Qué podía significar eso? Greg y yo llevábamos más de 25 años casados. Nuestra relación no era perfecta, ningún matrimonio lo es, pero habíamos construido una vida juntos, llena de amor, confianza y respeto mutuo. ¿Qué podía tener Mark que decir que nos involucrara a ambos? Debió notar la confusión en mi cara porque añadió rápidamente. «No es lo que estás pensando. No es una aventura ni nada de eso. Es solo que, siempre te he admirado, Linda. No solo como la esposa de Greg, sino como persona. Eres amable, fuerte, y tienes esa forma de hacer que la gente se sienta vista. Y a lo largo de los años me he sentido atraído hacia ti. No de una manera que jamás amenazaría tu matrimonio, sino de una forma que me ha hecho darme cuenta de cuánto te valoro. No solo como amiga, sino como alguien que ha tocado mi vida de maneras que ni siquiera puedo explicar». Me quedé allí, aturdida, luchando por procesar sus palabras. Esta no era una confesión que hubiera esperado oír nunca, y menos de Mark. Pero al mirarlo vi la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad que lo había traído esa noche. No se trataba de pasión ni de deseo. Era algo más profundo aún. «Mark», dije en voz baja. «No sé qué decir. No tenía idea de que te sintieras así». Él asintió. Su expresión era una mezcla de alivio y aprensión. «Lo sé. Y nunca quise cargarte con esto. Pero últimamente me pesa y necesitaba decírtelo. No porque espere que nada cambie, sino porque necesitaba que supieras cuánto significas para mí, cuánto siempre has significado para mí». La habitación quedó en silencio, solo el tic-tac suave del reloj en la pared. Sentí el peso de sus palabras asentarse sobre mí, no como una carga, sino como un regalo. Este era un lado de Mark que nunca había visto, un lado que había mantenido oculto bajo su exterior despreocupado. Y ahora me confiaba eso.
Me confiaba que lo entendiera. Gracias por decírmelo, dije al fin, con la voz firme. Significa mucho que hayas sentido que podías venir a mí con esto. Y quiero que sepas que yo también te valoro, Mark. No solo como el amigo de Greg, sino como alguien que ha sido parte de nuestras vidas durante tanto tiempo. Siempre has estado ahí para nosotros, y estoy agradecida por eso. Entonces sonrió, una sonrisa pequeña, tentadora, que pareció aliviar la pesadez de la habitación. Gracias, Linda. Solo, gracias por escucharme. Nos quedamos un rato más, hablando de todo y de nada, mientras la tensión se disolvía poco a poco con el avance de la noche. Cuando finalmente se fue, la luna estaba alta en el cielo, proyectando largas sombras sobre el camino de entrada. Me quedé en el umbral mirándolo marchar, sintiendo una extraña mezcla de emociones, sorpresa, gratitud y una nueva comprensión de las complejidades de la conexión humana. Campana, al cerrar la puerta y apagar las luces, no pude evitar reflexionar sobre lo ocurrido esa noche. La vida tiene una forma de sorprendernos, de mostrarnos lados de las personas que nunca supimos que existían. Y a veces esas sorpresas pueden llevar a momentos de conexión profunda, momentos que nos recuerdan la belleza y la profundidad de las relaciones que compartimos. Pero esto era solo el comienzo. Poco sabía yo entonces que la visita nocturna de Mark era solo el primer paso de un viaje que pondría a prueba mi comprensión del amor, de la lealtad y de los caminos inesperados que pueden tomar nuestros corazones. Los días que siguieron a la visita de Mark se sintieron como caminar dentro de un sueño. Todo se veía igual. El zumbido familiar de la cafetera por la mañana, la forma en que Greg me besaba antes de irse al trabajo, el ritmo de nuestra vida diaria. Pero algo se había desplazado. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera cargado de una energía silenciosa. Campana, un recordatorio de la conversación que había tenido lugar en la quietud de aquella madrugada. No le conté a Greg sobre la visita de Mark. No porque estuviera ocultando algo, sino porque sentía que era la verdad de Mark para compartir, no la mía. Además, no estaba segura de cómo explicarlo. ¿Cómo le dices a tu esposo que su mejor amigo te confesó una profunda y callada admiración? No era una traición, pero era complicado. Así que me lo guardé, dándole vueltas en la mente como un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Suspiro, Mark y yo no volvimos a hablar de ello, al menos no de inmediato. Vino a cenar ese fin de semana, como siempre hacía, y todo pareció normal. Él y Greg se reían de viejas historias, su camaradería tan fácil y natural como siempre. Pero de vez en cuando captaba la mirada de Mark al otro lado de la mesa, y había un destello de algo, gratitud, tal vez, o un reconocimiento silencioso del vínculo que ahora compartíamos. Era sutil, algo que nadie más notaría, pero estaba allí. Con el paso de las semanas, me encontré pensando cada vez más en lo que Mark había dicho. No solo en las palabras en sí, sino en la forma en que las había dicho, con tanta honestidad, tanta vulnerabilidad. Me hizo verlo bajo una nueva luz, no solo como el amigo de Greg, sino como una persona con sus propias luchas, su propio corazón. Y me hizo preguntarme sobre las demás relaciones de mi vida, aquellas que creía entender, pero que quizás no había visto del todo. Una tarde, mientras ordenaba la sala, Greg se acercó por detrás y rodeó mi cintura con los brazos. «Has estado callada últimamente», dijo, con la voz suave contra mi oído. «¿Todo bien?» Me recosté contra él, saboreando el calor de su abrazo. «Sí», respondí, aunque no era del todo cierto. «¿En qué piensas?», preguntó, girándome para mirarme a la cara. Dudé, buscando en su rostro. Greg siempre había sido mi roca, la presencia constante en mi vida. Pero esto se sentía como territorio desconocido. En nosotros, dije al fin. En todo lo que hemos pasado juntos, y en cómo a veces, incluso después de todos estos años, todavía hay cosas que no sabemos el uno del otro. Sonrió, apartando un mechón de cabello de mi cara. Eso es lo que lo mantiene interesante, ¿no? El hecho de que siempre hay más por descubrir. Asentí, pero sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se hubiera ido a la cama. Siempre había más por descubrir, no solo sobre él, sino sobre mí misma, sobre las personas de mi vida. Y tal vez, solo tal vez, de eso se había tratado la visita de Mark, no solo de sus sentimientos hacia mí, sino del recordatorio de que todos somos más complejos de lo que aparentamos, de que nuestros corazones son capaces de contener más de lo que imaginamos. Unos días después, Mark llamó. «Hola, Linda», dijo cuando contesté. «Me preguntaba si te gustaría encontrarnos para un café. Hay algo de lo que me gustaría hablar». Acepté. Mi curiosidad estaba en su punto más alto. Nos encontramos en un pequeño café del centro, de esos con sillas desparejadas y el olor de pasteles recién horneados flotando en el aire. Mark ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina con 2 tazas humeantes frente a él. Se levantó al verme,
con una sonrisa nerviosa. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Por supuesto, respondí, envolviendo las manos alrededor de la taza caliente. ¿Qué tienes en mente? Respiró hondo. Sus dedos trazaban el borde de la taza. He estado pensando mucho en lo que te dije aquella noche, y me di cuenta de que te debo una explicación. No solo sobre cómo me siento, sino sobre por qué sentí la necesidad de decírtelo. Asentí, animándolo a continuar. La verdad es, dijo, con la voz firme pero suave, que he estado pasando por mucho últimamente. Mi divorcio del año pasado me golpeó más fuerte de lo que dejé ver. Y me he sentido perdido, como si ya no estuviera seguro de quién soy. Y en medio de todo eso, tú has sido esta constante, este recordatorio de lo que significa ser fuerte, ser amable. No quise cargarte con eso, pero necesitaba que supieras cuánto me has ayudado, aunque no te hayas dado cuenta. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Un lugar que rara vez dejaba ver a los demás. Mark, dije, extendiendo la mano a través de la mesa para tomar la suya. No tienes que pasar por esto solo. No solo eres el amigo de Greg. También eres mi amigo. Y si hay algo que pueda hacer para ayudar, aquí estoy. Apretó mi mano. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Gracias, Linda. Eso significa más de lo que sabes. Nos quedamos en el café durante horas, hablando de todo. Sus miedos, sus esperanzas, las cosas que quería cambiar en su vida. Y mientras hablábamos, me di cuenta de que esto no se trataba solo de él. También se trataba de mí. De las formas en que me había estado conteniendo, de las partes de mí misma que había tenido miedo de explorar. La honestidad de Mark había abierto una puerta, no solo para él, sino también para mí. Cuando finalmente nos despedimos, el sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor dorado sobre las calles. Conduje a casa con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. La vida es desordenada, impredecible, y a veces toma un giro inesperado para mostrarnos lo que nos estábamos perdiendo. Y en ese momento, me sentí lista para abrazar lo que viniera después. Las semanas que siguieron a aquella cita de café con Mark fueron un torbellino de introspección y transformación silenciosa. No es que nada drástico hubiera cambiado. Greg y yo seguíamos compartiendo nuestras rutinas matutinas. La casa seguía sintiéndose como un hogar, y la vida continuaba como siempre. Pero bajo la superficie, algo se estaba moviendo. La vulnerabilidad de Mark había despertado una parte de mí que no había sabido que estaba dormida, una parte que anhelaba conexiones más profundas y una comprensión más completa de mí misma. Una tarde de sábado, Greg y yo estábamos trabajando en el jardín, plantando las últimas flores de otoño. El aire estaba fresco, de ese tipo que te hace querer abrigarte con un suéter y respirar hondo. Greg tarareaba suavemente mientras cavaba los hoyos para los crisantemos, Campana, sus manos firmes y seguras. Lo observé un momento, sorprendida por la fuerza silenciosa que cargaba, por la forma en que se movía por la vida con tanto propósito. Greg, dije, rompiendo el silencio cómodo. ¿Puedo preguntarte algo? Levantó la vista, sacudiéndose la tierra de las manos. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Dudé, insegura de cómo poner mis pensamientos en palabras. ¿Alguna vez sientes que hay más en la vida de lo que estamos viviendo? ¿Como si hubiera partes de nosotros mismos que no hemos explorado del todo? Inclinó la cabeza, considerando mi pregunta. A veces, dijo despacio. Pero creo que eso forma parte de ser humano, ¿no? Siempre estamos creciendo, siempre cambiando. ¿Por qué lo preguntas? Me arrodillé a su lado, arrancando una mala hierba del suelo. No lo sé. Supongo que últimamente he estado pensando mucho en las personas de nuestras vidas, en cuánto significan para nosotros, y en cómo a veces no las vemos realmente, ni a nosotros mismos, hasta que algo se desplaza. Greg asintió, su expresión pensativa. Creo que sé a qué te refieres. Como con Mark. Ha estado diferente últimamente, ¿no? Más abierto, digamos. Me quedé congelada. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Se encogió de hombros, recostándose sobre los talones. No lo sé. Solo parece que ha estado pasando por algo. Ha estado más callado, más reflexivo. He estado tratando de darle espacio, pero tal vez debería hablar con él. Sentí una punzada de culpa al saber que yo era a quien Mark había confiado, pero también sentí una oleada de gratitud por la percepción de Greg, por la forma en que se preocupaba por su amigo. Creo que lo apreciaría, dije en voz baja. Campana, ha pasado por mucho. Greg extendió la mano y apretó la mía. Eres una buena amiga para él, Linda. Me alegra que te tenga. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que termináramos en el jardín. La confianza de Greg en mí, su comprensión, me hicieron darme cuenta de cuánto valoraba nuestro matrimonio, de cuánto había moldeado a la persona en la que me había convertido.
Pero también me hizo preguntarme si había espacio para más, para conexiones más profundas, para nuevas experiencias, para el tipo de crecimiento que llega al salir de la zona de confort. Resoplido, unos días después, Mark volvió a llamar. «Hola, Linda», dijo, con la voz cálida pero dudosa. «Me preguntaba si te gustaría vernos. Hay algo de lo que me gustaría hablar». Acepté. Mi curiosidad volvía a estar en su punto más alto. Nos encontramos en el mismo café, el aroma familiar del café y los pasteles envolviéndome como una manta reconfortante. Mark ya estaba allí, sentado en nuestra mesa habitual. Se levantó al verme, con una sonrisa nerviosa. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba. «Por supuesto», respondí, envolviendo las manos alrededor de la taza caliente que ya había pedido para mí. «¿Qué tienes en mente?». Respiró hondo. Sus dedos trazaban el borde de la taza. «He estado pensando mucho desde la última vez que hablamos y me di cuenta de que necesito hacer algunos cambios en mi vida. He estado atascado en esta rutina demasiado tiempo, y no quiero seguir viviendo así». Asentí, animándolo a continuar. «He decidido hacer un viaje», dijo, con la voz firme pero suave. «Solo yo, durante unas semanas. Necesito despejar la cabeza, averiguar qué quiero. Y quería decírtelo porque, bueno, porque ha sido una parte tan importante de este camino para mí. Campana, tu amistad, tu honestidad, me han ayudado más de lo que sabes». Sentí un nudo en la garganta. Sus palabras tocaban algo profundo dentro de mí. «Mark, eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti». Sonrió, una sonrisa genuina, sentida, que iluminó su rostro. «Gracias, Linda. Eso significa mucho». Hablamos durante horas sobre sus planes, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Y mientras hablábamos, me di cuenta de que esto no se trataba solo de él. También se trataba de mí. De las formas en que me había estado conteniendo, de las partes de mí misma que había tenido miedo de explorar. El viaje de Mark se había convertido en un espejo que reflejaba mi propia necesidad de crecimiento y cambio. Cuando finalmente nos despedimos, el sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor dorado sobre las calles. Conduje a casa con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. «Campana, la vida es desordenada, impredecible, y a veces toma un giro inesperado para mostrarnos lo que nos estábamos perdiendo». Y en ese momento, me sentí lista para abrazar lo que viniera después. Mark se fue de viaje la semana siguiente. Me envió un mensaje la mañana de su partida, un simple texto que decía: «Gracias por todo. Te veré cuando regrese». Sonreí al leerlo, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y anticipación. Era como si su viaje se hubiera convertido en parte del mío, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para buscar la vida que uno quiere. En las semanas que siguieron, me encontré reflexionando más profundamente sobre mi propia vida. El coraje de Mark para adentrarse en lo desconocido había encendido algo en mí. Un deseo de explorar las partes de mí misma que había descuidado, de abrazar las posibilidades que se encontraban más allá de lo familiar. No se trataba de hacer cambios drásticos ni de volcar mi vida. Campana, se trataba de encontrar pequeñas formas de crecer, de conectar, de vivir más plenamente. Una tarde, mientras Greg y yo estábamos sentados en el porche mirando la puesta de sol, me giré hacia él y dije: «He estado pensando en tomar una clase». Me miró, con las cejas levantadas de sorpresa. «¿Una clase? ¿Qué tipo de clase?» «Todavía no estoy segura», admití. «Tal vez pintura o escritura, algo creativo. Solo siento que necesito probar algo nuevo». Greg sonrió, extendiendo la mano para tomar la mía. «Creo que es una gran idea. Siempre has tenido un espíritu creativo. Ya es hora de que lo dejes salir». Su apoyo significó más de lo que podía expresar. Era un recordatorio de la base que habíamos construido juntos, del amor y la confianza que nos habían llevado a través de tantos años. Y me dio la confianza para dar ese primer paso. Me inscribí en un taller de escritura en el centro comunitario local. Era algo que siempre me había intrigado, pero que nunca había perseguido. La primera noche de clase entré en la habitación con una mezcla de emoción y nerviosismo. Los demás estudiantes eran un grupo diverso. Algunos jóvenes, otros mayores, todos unidos por un deseo compartido de explorar la palabra escrita. Con el paso de las semanas, me encontré perdiendo la noción del tiempo durante la clase, completamente absorbida en el acto de escribir. Era como si se hubiera abierto una puerta dentro de mí, revelando un mundo de pensamientos y sentimientos que no había realizado del todo que estaban allí. Escribí sobre mi vida, mi matrimonio, mis amistades e incluso sobre la visita de Mark y el impacto que había tenido en mí. El proceso era catártico, una forma de darle sentido a las emociones que habían estado girando bajo la superficie. Una tarde, mientras trabajaba en un texto sobre conexión y vulnerabilidad, recibí un mensaje de Mark.
Ya estoy de vuelta. ¿Podemos vernos? Sentí una oleada de emoción y curiosidad. Por supuesto, respondí. Nos encontramos de nuevo en el café, el lugar que se había convertido en una especie de santuario para nosotros. Mark se veía diferente, más ligero, más a gusto. Había una calma en sus ojos que no había estado allí antes. ¿Cómo estuvo el viaje? Pregunté mientras nos sentábamos. Fue transformador, dijo, con una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Pasé mucho tiempo solo pensando, reflexionando, y me di cuenta de que he estado cargando con mucha culpa, mucho miedo. Pero estar lejos, estar en la naturaleza, me ayudó a soltar parte de eso. Asentí, sintiendo una profunda conexión con sus palabras. Me alegra mucho, Mark. Mereces sentirte libre. Extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. ¿Y tú, Linda, cómo has estado? Le conté sobre el taller de escritura, sobre la forma en que había abierto nuevas partes de mí misma. Es curioso, dije, pero siento que tu viaje inspiró el mío. Me mostraste que nunca es demasiado tarde para probar algo nuevo, para crecer. Mark sonrió, sus ojos brillando de calor. Me alegra mucho oír eso. Siempre has sido una inspiración para mí, Linda. Solo estoy feliz de poder devolverte algo. Nos quedamos un rato hablando de nuestras experiencias, de nuestras esperanzas para el futuro. Fue una conversación llena de respeto mutuo y comprensión, un testimonio del vínculo que habíamos formado. Y al mirar a Mark, me di cuenta de cuánto había evolucionado nuestra relación, de una amistad casual a algo más profundo, algo arraigado en la honestidad y la vulnerabilidad. Cuando finalmente nos despedimos, sentí una sensación de cierre, pero también de posibilidad. La visita de Mark aquella noche tardía había sido el catalizador de un viaje que ninguno de nosotros había esperado, pero que nos había llevado a ambos a un lugar de crecimiento y autodescubrimiento. Mientras conducía a casa, el sol poniéndose en un estallido de naranja y rosa, sentí una profunda gratitud. La vida está llena de giros inesperados, de momentos que nos desafían y nos cambian. Pero es en esos momentos donde encontramos nuestra fuerza, nuestro coraje y nuestra capacidad de conexión. Cuando entré en la casa, Greg estaba en la cocina preparando la cena. Levantó la vista y sonrió. ¿Cómo estuvo tu día? Me acerqué a él y rodeé su cintura con los brazos. Estuvo bien, dije, apoyando la cabeza en su hombro. Realmente bien. El campana me besó la coronilla, su presencia un recordatorio reconfortante del amor que habíamos construido juntos. Me alegra, dijo en voz baja. Me alegra de verdad. Y en ese momento supe que, fuera lo que viniera después, estaba lista para ello. La vida es un viaje, y a veces toma un giro inesperado para mostrarnos el camino hacia adelante. Pero con amor, honestidad y un corazón abierto, podemos abrazar la belleza de lo desconocido y encontrar nuestro camino hacia algo nuevo. Porque al final, no se trata de las confesiones que escuchamos en la oscuridad de una noche de otoño, ni de los viajes que otros emprenden, ni siquiera de las clases que decidimos tomar. Se trata de lo que hacemos con esas revelaciones. De cómo dejamos que nos moldeen sin romper lo que ya tenemos. De cómo aprendemos a sostener la complejidad. El amor por la persona con la que construimos una vida, la gratitud por el amigo que se atrevió a ser vulnerable y el respeto por nosotros mismos lo bastante profundo como para permitirnos crecer. Esa noche, mientras Greg y yo cenábamos, hablamos de cosas simples. El jardín, el clima, un programa que queríamos ver. Pero debajo de las palabras cotidianas había una corriente más profunda. Yo sabía que llevaba un secreto, no porque fuera peligroso, sino porque pertenecía a otra persona. Y Greg, a su manera, también sabía que algo había cambiado en el aire de nuestra casa. No lo nombró. No lo necesitaba. Confió. Y esa confianza se convirtió en el suelo más firme sobre el que pude caminar. En los meses que siguieron, Mark se convirtió en alguien diferente, más presente, más en paz consigo mismo. Seguí escribiendo. Algunas páginas terminaron en un cajón. Otras las compartí en el taller. Una de ellas, la que hablaba de una visita inesperada a las 10:30 de la noche, la leí en voz alta un día y sentí como la sala se quedaba en silencio. Alguien me dijo después, «Eso suena real». Y lo era. Greg me preguntó una noche, mientras apagábamos las luces. «¿Crees que alguna vez dejamos de conocernos del todo?» Sonreí en la oscuridad. «No. Creo que seguimos descubriéndonos. Y eso, en realidad, es lo más bonito». Él tomó mi mano bajo las sábanas. «Entonces sigamos descubriéndonos». Y lo hicimos. Porque a veces la vida no te pide que elijas entre lo que tienes y lo que podría ser. Te pide que aprendas a sostener ambas cosas a la vez, la seguridad del hogar y la apertura a lo nuevo, el amor de toda una vida y la amistad que se atreve a decir la verdad, la persona que creíste ser y la que todavía estás llegando a ser.
Aquella noche de jueves, cuando el timbre sonó a las 10:30, yo no sabía que estaba a punto de empezar un viaje. Solo sabía que alguien necesitaba hablar. Y a veces, eso es suficiente. A veces, abrir la puerta es el primer acto de valentía. Y a veces, el coraje de escuchar se convierte en el coraje de vivir de otra manera, más honestamente, más plenamente, más abiertamente. Así que si esta historia te ha llegado de alguna forma, si alguna vez has sentido que hay más debajo de la superficie de las personas que amas o de ti misma, te invito a quedarte un momento con esa sensación. No la apartes. Escúchala. Porque es precisamente en esos momentos de quietud y de confesión inesperada donde la vida nos ofrece sus verdades más preciosas. Y ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, dejarme un comentario contándome qué parte te tocó más y, campana, suscribirte para seguir acompañándome en estos viajes por los rincones más humanos del corazón. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Hasta la próxima historia.